En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo 9 de octubre del año 2022, domingo 28 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. De la primera lectura la tomamos del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y que su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el rey de Dios, el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que pueda llevar un par de mulas. Los usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Esta historia de Naamán, general del ejército sirio, era una persona religiosa. Era una persona que conocía o tenía a un Dios. Sin embargo, por azares del destino, llega a su corte una joven israelita. Y al enterarse del problema que tenía Naamán, el general del ejército sirio, le dice a la esposa de Naamán que se acerque al hombre de Dios que hay en Israel. Naamán obedece a la esposa y va y conoce a Eliseo. Eliseo simplemente le da esa orden: ve y báñate en el Jordán para que quedes limpio. Naamán, después de mucho renegar, después de mucho hacer, porque se le hacía un trabajo muy sencillo, se le hacía una acción demasiado sencilla: el salir de su carreta, bajarse y bañarse 7 veces y con eso quedar curado. Sin embargo, en la insistencia de uno de los criados de Naamán, que le hace ver la sencillez de lo que le pide, y no le está pidiendo nada difícil, no le está pidiendo algo extraordinario, simplemente le está diciendo: baja, entra al río y báñate 7 veces. Entre aquellos hombres dijeron: pues si no pasa nada, pues no hay problema. No pasa de ser un ejercicio sencillo el que estoy haciendo. Pero vieron el milagro de Dios. Vieron el milagro porque se dieron cuenta que, a pesar de su incredulidad, creían que podían ser sanados. Creían que por haberlo dicho el hombre de Dios, que a su vez le había platicado alguien a su esposa, quedaría sano, quedaría curado. Y efectivamente, así fue. Quedó curado de la piel. Cuando regresa a dar el agradecimiento, viene y lo agradece, pero con bienes, con oro, con algo que el rey había mandado junto con Amán para el rey de acá, el rey de Israel. Y en este caso ya no era para el rey, sino era para Eliseo. Eliseo sabe que aquello que recibió gratis lo debe de ejecutar gratis. No debe de ser fuente de su riqueza. Aquel don que Dios nos da, debemos de ejercerlos gratuitamente.
El Señor nos da nuestro pan, nos da nuestro tiempo, nos da nuestra economía para sostenernos en tiempos actuales. Pedir, sí. Recibir, también. El Señor nos va a ir dando lo que necesitamos conforme lo vamos pidiendo. Y aquí vemos a Eliseo que niega el premio, que niega la paga. Al final, ¿qué es lo que dice Naamán? Naamán se hace en un convertido. Naamán se convierte a la religión de Eliseo. Empieza a adorar al Dios de Israel porque vivió en carne propia. Vivió en experiencia propia la salvación que Dios tenía para la humanidad. No nada más para su pueblo, para la humanidad. ¿De dónde venía él? De Asiria. Era un pagano, era un extranjero, que a los ojos de cualquiera podrían decir, ellos no tienen la salvación. Sin embargo, Dios se la concede. Y él, en cambio, Naamán, lleva tierra para hacer un altar y dar sacrificio. De la segunda carta, la tomamos de la segunda lectura, la tomamos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme el evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos fieles, Él promete fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo acerca del evangelio que se ha predicado. Recuerda siempre que Jesucristo resucitó de entre los muertos conforme el evangelio que yo predico. ¿Qué hemos elegido? La salvación y la gloria. ¿Qué es lo que nos predica el evangelio? La salvación y la gloria. Por eso es que Pablo hace este énfasis. Si morimos con Él, viviremos con Él. Cristo muere en la cruz. Cristo muere perseguido. Cristo muere difamado. Cristo muere de una manera que solamente el peor de los malhechores podía recibir ese castigo. Sin embargo, Él lo acepta, porque sabe que la redención del hombre está en el sacrificio que Él haga. Por eso cuando Él está en el huerto dice, para eso he venido. Y también hace una observación al Padre. Padre, si puede que este cáliz no pase por mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Vengo a lo que tú me mandaste. ¿Qué es lo que nos dice aquí al final? Él también se negará. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, y aquí está lo interesante, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros giremos la cabeza, a pesar de que nosotros pongamos la vista en otro lado, Él se va a mantener fiel. Por algo muy sencillo. Él no se puede contradecir en el amor hacia el hombre. El problema es que el hombre no sabe acercarse al amor de Jesús, al amor del Padre. No sabe respetar y no sabe ser fiel al amor que el Señor y su Hijo nos tiene. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos
y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y les dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo el samaritano: vete, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Vemos otra vez esa enfermedad, la lepra. ¿Qué es lo que ocasionaba la lepra en las personas? Tenerlos fuera de los pueblos, tenerlos totalmente exiliados, ser repudiados por la población, ser repudiados por toda la gente. Ellos tenían que vestir de una manera específica y traer una campana para avisar que ellos iban y que la gente volteara, los viera, se apartara de ellos. Ellos vivían en colonias aparte. Por eso es que cuando ven ellos a Jesús, le gritan de lejos: ten compasión de nosotros. Probablemente no gritarían los 10, probablemente gritaría uno, o probablemente gritarían más de uno. Pero lo cierto es que Jesús voltea y los ve. No les hace ninguna otra expresión fuera de esa orden simple y sencilla que les da: vayan a presentarse a los sacerdotes. Naamán, ¿qué fue la orden que recibió? Báñate 7 veces y quedarás curado. Son acciones sencillas las que vemos. No es nada complicado lo que el Señor nos pide para nuestra salvación, para ser sanos. No nos pide encumbrarnos, no nos pide grandes cosas. Simplemente a los leprosos del Evangelio de Lucas les dice: vayan y preséntense. A Naamán, en el libro de Reyes, les dice: báñate 7 veces. Todos regresaron glorificando a Dios. Naamán regresa glorificando a Dios al llevarse la tierra y al ser un altar para ofrecer el sacrificio. Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros? ¿Qué acaso no se curaron? ¿Acaso no se dieron cuenta? ¿O simple y sencillamente no están alabando a Dios? Porque el que regresó alabando a Dios en voz alta. Y llegó y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Gracias, Rabuní. Porque por tu intercesión hemos sido sanados. Por tu intercesión hemos conocido la gloria de Dios. Por tu intercesión, Jesús, hoy puedo ir y caminar con la fe y con la frente en alto. Ya no andar mendigando, ya no andar tocando la campana para que la gente se separe de mí y me vea de mala manera. Puedo caminar con la frente en alto, sano. ¿Qué es lo que salvó? La fe. La fe que tenía esta persona en que Jesús, Hijo del Padre, Hijo de David, pudiera sanarlo. De la oración colecta, hoy domingo 9 de octubre del año 2022, domingo 28 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos,
Dios los bendiga.